Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y continuamos con la historia de Resident Evil 2 Remake. Y bueno, acá comenzamos en el último lugar de guardado con Leon. Ahora lo tenemos un poco averiado, ¿no? Un poco herido. Así que bueno, espero que le guste la historia. Vamos a tratar que sea el último capítulo, no vamos a darle con todo. Así que bueno, comenzamos. La maldita pierna. Deja que te lleve. No, me haría sentir peor. Bueno, Ada está dolorida, le lastimó bastante la pierna cuando tuvo esa caída. Nosotros estamos acá con ¿Qué el... parece? Vaya, con vaya, el... ambos con un pie en la tumba. La Ada siempre tan positiva. Esperada porque está a duras penas, pobre Ada. Vamos a curarnos para estar a tope. Y mientras vamos a hacer un poco de tiempo. Ahora tiene el brazalete verde y tiene acceso a la nueva zona. Vamos a pasar esto, así vamos a los bifes, como se dice, a la acción. Ahora vamos a activar esa palanca. Volvamos, así que prepárate. Tranvía con destino a Nest. No salga hasta el destino final. Bueno, acá estamos iniciando el viaje al destino final. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo, pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Esto es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Bueno, tenemos la pulsera. Vamos a continuar la historia a tope. Vamos bajando por una rampa o unas escaleras. Final por acá. Acá hay una gran puerta. Tenemos que acceder a este lugar. Espere hasta que las puertas se abran de todo. Vamos a tratar de... Espere hasta que las puertas se abran de todo. tratar de ir investigando de a poco. Como que dañó el sistema, se ve. Bienvenidos a Nest. Disfruten Bueno. de su visita. Bueno, gracias. O nos vieron cara de sordo, no sé. Vamos a ir preparados con la artillería pesada como siempre. Igual vamos a tratar de ir variando las armas en este último trayecto, aunque queda mucho todavía. Allá le empezamos a meter bala, hay que iluminar un poco el lugar porque está bastante oscuro. Ahora vamos a meterlo con... Ahí, vamos a tope. Y a casa, ¿no? Los zombies siempre se hacen los dormidos, así que vamos, ahí agarramos una granada, metemos un cuchillazo a ver si tiene alguna clase de reacción. Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales gracias a nuestros avances en biología. Disfrute de nuestra selección de comidas saludables. Estamos dando a este zombie que estaba muy silencioso ahí esperando a hacer un screamer. Acá tenemos uno de estos muñequitos, ¿no? Vamos a subir por acá. Vamos a ir sin prisa pero sin pausa, como digo siempre. Espero que estén disfrutando la serie. Acá en su canal Soy Juegos Portable. Vamos a bajar por acá. Está bastante... Esta es una zona nueva para mí. Vamos a ir mirando todo, a ver, recogiendo lo que realmente precisamos y lo que no. Y acá hay un pibe que casi me muerde el cuello. Vamos a darle un poco de munición. Está medio duro. Tiene como una armadura bastante dura, pero vamos a ir con el cuchillo por si acaso.
Leon cuando se asusta siempre por las dudas le cortamos los miembros, ¿no? Las piernas, los brazos. Encontramos otras de esas pulseras, estos dispositivos. Acá tenemos también un objeto, ¿no? Que nos hace falta. Lo vamos a ir encontrando a su debido tiempo. Está bastante desierta la zona por el momento, bastante tranquila. Vamos a continuar. Tenemos que investigar bien el lugar. Seguimos corriendo por acá, entramos a tipo recepción, dice. Esta es la entrada. ¿Dónde estará el virus? Tenemos que buscar el virus G, vamos a guardar todo lo que no precisemos por el momento. Todo lo que sea cura siempre va a ser muy importante. Vamos a agarrar la minigun, vamos a darle un descanso al lanzamisil. Y combinamos, hacemos lugar en el inventario. Y ahora vamos a probar esta. Va joya. Vamos a ir probando la puntería, vamos a ir viendo los pibes cómo estarán por acá todos desparramados por este sector, ¿no? Ir chequeando minuciosamente. Acá no se ve que no hay nada. Digamos, vamos a buscar acción. Acá podemos usar la pulsera azul que recogimos. Hay un cadáver. El área oeste. Vale. Dirige el área oeste. Vamos a ir investigando. Ahí también se ve que vamos a necesitar más adelante otra clase de pulsera. Por el momento no la tenemos, así que no podemos ingresar. Estamos habilitando la zona que tenemos que ir explorando. Leon ya está dolorido. Dijo que le duele más de lo que se ve, ¿no? De lo que se nota la herida en el hombro. Pero es un campeón y nosotros vamos a acompañarlo para que tenga un desempeño bastante aceptable, ¿no? Acá no estamos haciendo ninguna clase de speedrun ni nada por el estilo, estamos disfrutando, estamos pasando bien la historia. Ahí se ve como un cadáver ahí estampado. ¿Qué ha pasado aquí? Con la pulsera, ¿no? O el dispositivo que después lo convertiremos en pulsera que necesitamos. La puerta está como media durazno, ¿eh? Acá está todo como lleno de raíces, de enredaderas. Estoy escuchando un ruido raro. Vamos a probar nuestra minigun a ver qué tal. Vamos a ir disparando. Vamos a ver si le hizo efecto en nuestra minigun a esta tipo una planta, no sé si es una planta zombie, si es un zombie que vivió tanto entre las plantas que quedó así medio verde, o es otro de los experimentos, ¿no? de Annette, de Birkin. Y sé que en esta zona va a estar repleto de estos pibes. Ahí tiene como unos forúnculos, ¿no? Como unos... no sé. Vamos a hacerle... Acá tenemos un código. Acá cae una delante de nosotros.
Me duele bastante cuando le hacemos explotar eso. No sé si serán ojos como los que tiene Birkin, ¿no? Que es su punto débil. Me parece mucho. Vamos a ir combinando todo lo que es cura. Vamos a estar bien reforzados, no vamos a tomar ninguna clase de riesgo. Acá entramos en una nueva zona. Vamos a ver este dispositivo para qué sirve esta máquina. Tratamiento en proceso. Estamos haciendo un tipo de tratamiento. Como un tipo vivero, una cosa así. Bueno, ahí sacamos cartucho dispersor, dice. Acá en el mapa tenemos unos accesos rojos. Vamos a poner un código. Acá yo tengo un machete, igual más o menos uno tiene que estar preparado para estas clases de puzzle, para no estar perdiendo, dando tantas vueltas. Igual la verdad que no. A ver si nos podemos guiar en el otro acceso donde tenemos que ir. Ahora tenemos que ver dónde está el otro código, ¿no? Porque no es un código numeral, es un código como de símbolo. Vamos a ir tranquilos. Acá se ve que está lleno de estas plantas. Vamos a bajar por acá, que es el acceso que se nos ha habilitado en este momento. Está muy turbio esta zona, está muy oscura, ¿no? Por eso la mejor opción es tener una buena arma, en este caso la minigun, que no la usamos en toda la historia. Y tenemos artillería, hay que usarla, y más si es de la pesada. Vamos a tantear acá a los pibes. Estaban todos dormidos estos. Acá agarramos un tipo de trofeo. Acá tenemos otro de estos dispositivos que vimos hoy. Tenemos que ver si seguimos explorando, a ver si podemos encontrar. No sé si será. Opa, acá llegaron los Lickers. Vamos a darle con toda. Se ve que la minigun me tengo que curar. Zafé porque tenía un cuchillo en justo equipado. Vamos a curarnos a tope y vamos a darle, pero son muy rápidos los Lickers. Le mandamos una granada y tenemos que darle sin piedad. Ahí dañamos a uno, el otro le vamos a vaciar el cargador de la minigun más o menos. Nos hicieron temblar un poco en las patas ahí los Lickers. Estaba muy oscuro y le aparecieron dos de la nada. Nos hicieron bastante daño, pero por suerte ahora el objetivo mío es también tener cura, llevar la cura siempre. Acá estamos escuchando a un zombie como que también está camuflado por algún lado. Ahora estamos subiendo acá por unas escaleras. Ese se ve que es un cadáver inofensivo que está ahí. Opa. No, estaba vivo. Vamos a darle con la minigun. Lo revienta la minigun a los zombies. Le explotamos la cabeza a ese. Vamos a ir alumbrando con nuestra linterna mística, que acuérdense que la habías encontrado en la primera gasolinera. Y acá se está escuchando que los pibes están cerca. Movimos el aparato. Acá le cortamos los miembros por las dudas, para que se le vayan las ganas de querer agarrar, abrazar y morder a cualquier ser que pase por acá. Destrabamos este acceso. Acá viene el que estábamos escuchando. Vamos a hacer lo propio.
ya va a dejar de estar fastidiando. Realmente, realmente muy oscuro esta zona. Es muy de película de terror, ¿no? Me gusta. A mí, yo de pibe siempre me gustaron estos juegos así que sean de terror. Miré mucho las películas de los muertos vivientes y todo eso, pero le hablo de 6 7 años ya. Con mis hermanos íbamos a los videoclubs, que era donde te alquilabas una película y es como que te la prestaban, ¿no? Durante un día y tenías que devolverlo. Si no te multaban, te tenías que pagar un adicional. Vamos a ingresar el dispositivo acá y vamos a ver, vamos a examinar esto. Y hay varios nombres, Osmur, Asmur. Se ve que, a ver, vamos a ver qué dice. Voy a chequear ahora, vamos a buscar. Mur. No, pero no es Mur, es Mur. Claro, tenemos que examinarle, buscar la palabra que es. Y se ve como que lo tenemos que como que regularlo, calibrarlo, una cosa así. Quedó bien, vamos a probar si es esto. Ahí lo colocamos y lo expulsa y como que lo volvemos a obtener nuevamente. Es como que va iluminando la zona, como que va recuperando la energía, se ve. La energía eléctrica del lugar, porque ahora no se ve tan oscuro, tan una nueva zona. Bienvenido, Dr. Lee. Tiene 5 Por Lee mensajes nuevos. es el Dr. Leon, no es el Dr. Lee. Bueno, acá estamos entrando en una zona que es un congelador. Se nota que está padeciendo frío el león, pero vamos bien. Acá ponemos el positivo ese que subimos de la primera máquina, esa que hizo con un tipo de riego. A este pibe le disparamos, pero está más duro que un témpano de hielo. Ya creo que ya hicimos todo lo que teníamos que realizar en este lugar. Quizás en algún momento, esta está viva, por decirlo de un modo. Ahí le metimos bastantes disparos. Calculo que ya, bueno, yo creí que ya la habíamos sacado de encima, pero sigue gimiendo, gruñendo, así que después si tenemos que volver vamos a darle otra visita. Vamos a continuar por acá. Ya ahora con ese encuentro que tuvimos con los Licker, no quiero ir a tope tampoco porque falta bastante del juego, calculo. A darle a estas plantas. Vamos a darle en la cabeza. Ve que la cabeza no le hace mucho daño. Tiene como una especie de, no sé, tipo lunar, y no sé qué será eso. Seguir investigando. Como eso está sellado. Vamos por acá. Quizás como es la primera vez que lo juego,
como lo dije desde que empezó la historia, ¿no? Yo siempre lo veo a mi hijo jugando este juego. Él sí lo pasó varias veces. Y cuando culminemos la historia de el lado, como dicen muchos, el lado de Leon, vamos a jugar el lado de Claire Redfield también. En este lugar está todo, es como que no hay energía eléctrica, está todo muy oscuro. Y acá hay otra puerta, ¿no? Que tiene el acceso. Acá era donde estaba el duro el zombie que tenía como ese camuflaje. Acá está la otra máquina. Y ahora sí dice move. Vamos a buscar. Ahora sí. A regularlo. No, es como que tiene mucha sensibilidad y se sale por momento. Me salió, ahora sí vamos a escucha como si fuese una radio, ¿no? Cuando uno está buscando el dial, una cosa así. Ahora sí está perfecto. Vamos a insertarlo. Dio el ok. Y ahí se iluminó, se hizo la luz. Ahí se cayó un pibe que estaba durmiendo una siesta, se ve que estaba. Vamos a darle. Encontramos algo por acá. Se ve que era para hacer la conexión eléctrica, solamente que vinimos hasta acá. La zona también es como tipo cocina, lavadero, no sé, hay varias instalaciones. O sea, a esto le metimos con todo, pero por si acaso, combustible, esto debe ser para un lanzallamas que no tenemos, no necesitamos. Ya con la artillería que fuimos recogiendo en el juego, yo creo que es suficiente, más las que gracias a mi hijo que consiguió misiones, no sé cómo fue pasando las historias, que consiguió varios objetivos, ¿no? De que te pide el juego para tener las armas. Vamos a ir buscando a ver qué otras armas nos faltan. Las escopetas, como dije en otros capítulos, es mi arma preferida. Vamos a llevar cigadoras también porque los Licker me fue muy bien el cuchillo, y ahora que nos atacan de frente, yo no sé estas plantas cómo será, ¿no? Cuál será su comportamiento si nos topamos de frente. Vamos a usar toda la artillería que tengamos. Vamos a examinar este trofeo. Y acá está el segundo código, que era el que nos faltaba. Como que me fue entreteniendo, ¿no? Con los diferentes zombies. Después me quedé mucho con el tema de los Licker, como nos lastimaron bastante. El Chequear acceso esta al zona. ordenador requiere autorización de un superior. El superior por ahí esté muerto, pero bueno, no hay problema. Vamos a darle acá con la minigun a este pibe. Mierda. ¿Pero qué? No se pone nervioso, están duras las plantas, ¿eh? Vamos a darle un par de cuchillazos. Se ve que son inmortales, porque hoy ya la llenamos de bala y es como que se caen por un par de segundos. Obtenemos otra cigadora, pero se levantan, porque no es que, bueno, acá también en esta zona hemos repartido munición. Vamos a darle con la minigun.
Sé que hay que reventarle todos esos forúnculos que tienen, ¿no? Eso tipo grano, no sé qué será. En este acceso todavía no ingresamos. Está bloqueada esta máquina, tiene ahí un enrejado, ¿no? Hay un cadáver que tiene una granada de estas buenísimas. Por si acaso también nos sobran las balas, así que por cualquier cosa que se pueda llegar a complicar, vamos a... Bueno, esas plantas hacen un ruido muy siniestro, ¿no? Tengo que dar un cuchillazo también, pero el bracito de lío no ha llegado. Acá viene otra, se ve que estamos entrando. Vamos a darle con la minigun hasta que se recaliente, como pasa en algunos juegos. Este acceso, perdón, medio congestionado de la garganta todavía. Los calores de cambio de temperatura. Busca en el mapa a ver qué es lo que nos está faltando. Un cuchillo. Vamos a guardar todo lo que nos sobre. Estamos bastante bien. Ahora tenemos que dirigirnos al lugar ese donde tenemos que poner ese código. Estoy medio resentido de la garganta, pero nada, quería terminar la historia también. Tengo muchas ganas de seguir subiendo contenido al canal, muchas cosas nuevas, ¿no? Así que nada, ni un resfrío de verano, ni nada me frena a mí ni a la gente que estamos acá en el canal, así que a continuar. Esta zona ya tenemos todo alumbrado, todo activado. Vamos a volver por este acceso. Y acá está nuevamente la planta y vamos a darle con toda nuestra artillería. Ahí le quedó un forúnculo naranja, ¿no? Activo. Y acá ya está todo. Estamos dando como vuelta en círculo, pero bueno, está bien. Tenemos que farmear, tenemos que seguir buscando cosas que nos faltan, ¿no? Una granada, una cura. Y ahora sí vamos a ir por este acceso, creo que estaba por acá cerca. El lugar donde tenemos que poner el código. Esa la vamos a llenar de plomo. Esta se nos acercó mucho. Ahí le clavamos el cuchillo. Tenemos que tener en cuenta la que está atrás también. Estamos rodeados, pero son bastante insistentes, bastante duras las plantas. Ahí le retiramos nuevamente el cuchillo.
Y ahora sí encontramos la máquina. Vamos a examinar acá los códigos. A mirarlo bien. Para introducirlo. Porque algunos son bastante parecidos. Vamos a probar. Error. Una cuestión de memorizarlo bien también. Son dos L's, un palo. Acá podemos poner este y acá era el ancho. No, el otro era el fino, creo, el primero. Ahora sí, vamos a probar. Tampoco. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Cuadrado grande también ahí. Ahí el fino, el cuadrado grande, ahora el ancho y ahora sí. Ahí ya está desbloqueada esa zona. Que yo creo que es la parte donde estaba esa máquina, ¿no? Que estaba enrejada. Estos pibes son más duros que Mr. X. Como le dije yo en uno de los capítulos, el ropero con patas, ¿no? Esos muebles anchos que no pasan por la puerta son. Modo manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. Vamos a ir probando. Ahí como que tiene un círculo naranja. Yo calculo que tenemos que ir pasando el líquido de un lado al otro. Ahí nos pasamos. Pero no hay problema porque podemos ir distribuyendo en los diferentes. Recargamos y los que nos queda vamos a tratar de llenarlo acá. Ponemos este acá, a ver, vamos a probar ahí. Ahora vamos a rotar el otro, calculo, el que ese, los que nos queda poco. Ahí lo hicimos como unos campeones. No fue tan complicado, era como usar sentido común. Ahí se volvió a rellenar. Está en tratamiento, ¿no? Y ahora sí. Calculo que tenemos que volver a la zona donde habíamos enfriado en principio. Ahí nos abrió la boca, tiene unos dientes, unos comedores. Y vamos a darle con la minigun porque cada vez se ponen más agresivas las plantas estas. Vamos a ir por acá abajo. Vamos a ver si cortamos camino también por este lugar. Corriendo. En esta zona sí de vez en cuando uso el mapa. Porque no es como todo parecido a la zona, ¿no? Sería los mismos accesos. Esta parte se parece, es esta donde habíamos dejado a la amiga. Ahí usamos la escopeta porque se ve que con la minigun no alcanzó. Ahora vamos a ver si podemos volver a enfriar esta dosis, ¿no? que conseguimos. Congelación en proceso. Congelación en proceso. Ya lo congeló, es veloz como la tecnología de hoy en día. Qué bárbaro, ¿no? La tecnología de ahora.
Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ir a colocar esto que ya está completo en la máquina. Esta computadora se ve que está por estar. A esta le volvemos a disparar por si acaso. Y vamos a tratar de no limpiar, lo llenamos de balas. Estamos mirando las instalaciones. Hay muchas zonas que recuerdo del Resident 2 clásico, pero la verdad que el remake cambió muchísimo. Acá ya estoy escuchando otra vez a esta planta. Ahora vamos a ver cómo reacciona con la escopeta. Es bastante dura. Vamos a usar la minigun mejor. Ahí latinamos todos los golpes. Es casi imposible de errar, ¿no? con la minigun. Si volvimos a este lugar. Acá hay que tener en cuenta que también había dos plantas. Son infinitas porque comen bala como unas campeonas, pero no mueren. Ponemos Tratamiento en proceso. pusimos la mezcla en el lugar correspondiente. Se está generando, se está haciendo un proceso. Ahí cae el cadáver, ¿no? Que estaba estampado en el vidrio con la pulsera, ¿no? Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. Disciplinaria, que esto que nos está pasando ahora, esto está en nuestra cara. Está escuchando mucho movimiento, estoy escuchando unos pasos también que me suenan familiares, todas esas pisadas. Acá está Mr. X y tenemos un par de pibes acá en el camino. Tenemos que tener cuidado que Mr. X, porque parece lento pero aparece al lado nuestro. Le damos con la minigun, pero no tienen la suficiente potencia como tiene el lanza, ¿cómo se dice? El lanzamisil, ¿no? Que lo deja como anestesiado, duro en el lugar por bastante tiempo. En cambio la minigun se ve que le hace cosquillas a Mr. X, que está acercando. Mr. X me hace acordar mucho a Jason Voorhees, que es como que, bueno, vamos a ponerla, combinamos y vamos a utilizar esto. De un superior. El X ahí yo calculo que no va a pasar, aunque por las dudas nos vamos. Bueno, tenemos que obtener la muestra del virus G. Ahora sí vamos a ir al lugar donde está ese lector. Y ahora sí no va a hacer caso porque tenemos el acceso. Sí, me dice, espero que la muestra esté aquí. Así lo esperamos todos. Vamos a ingresar a una nueva zona. Está no sé, el primo de Hank, que creo que es.
equiparnos la granada por cualquier cosa. Acá no hay energía tampoco. Es off. Vamos a buscarlo. Es el primero. Regular esto. Se cambia nuevamente para no perder la costumbre. Un poquito más. Ahora sí. Dar esto acá. Creo que debe ser el último acceso. Que tenemos que usar eso, así que lo vamos a guardar. Lo vamos a equipar todo lo que nos haga falta. Pero vamos a utilizar la minigun en este caso que está protegiendo muy bien, es un arma bastante efectiva. Acá hay pólvora, pero como les dije desde el principio, la pólvora no necesitamos. Estamos pasando, este es un lugar mucho más amplio que los que estuvimos recorriendo. Parece raro, eso parecía un ojo, por eso le disparé. Sé que Birkin estaba mirando por una ventana, no sé. Especímenes. Información revelante, pero no es de nuestra. Vale, de vuelta con Ada. Nada, fue muy sencillo. Acción no autorizada de virus de nivel 4. Iniciado cierre de instalaciones. La secuencia de autodestrucción comenzará tras completarse el cierre. Atención, detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. Acá aparece nuestro querido amigo Birkin. Y ahora sí que está hecho un campeón. Acá aparece Annette. Esto debe terminar. ¿Qué está pasando? Lo siento, William. No tenía elección. Tiró una clase de líquido, ¿no? De fórmula y quedó ahí Birkin Le has llamado muerto. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. Vamos a dejar esta parte. Me parece bastante importante. Ahí se inyecta el virus. Por eso después quedó así, no tan hermoso. Por Dios, William. ¿Qué has hecho? Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. Cuando olvido eso, está votando peor. Ahora es el turno de quiere dar un abrazo a Leon. Annette quedó bastante golpeada. ¿Qué haces? ¡No podemos dejar que escape! Bueno, llegó la hora de que coma munición. Está re duro. Ya con un golpe nos dejó en peligro.
Por suerte trajimos bastante cura. Vamos a darle en el ojito. Ahí nos acomodó el flequillo, no el jopo. Vamos a tirarle la distancia y de paso vamos a ir farmeando a ver si encontramos más cura. Vamos a descartar lo que no necesitemos. Tenemos bastante lugar para movilizarnos. Ahí tenemos otra cegadora. Balas de magno. Opa. Estamos como campeones. Agarro la escopeta. Vamos a empezar a usar un poquito de cada cosa. Le está doliendo, Upa. Lastima bastante. Ahí nos en el ojito. Le atinamos. Parece que se quedó durmiendo la siesta. Vamos a aprovechar. Ya le tiramos aproximadamente unas 500 balas. No es tanto. Tiene bastante aguante Birkin. Está saliendo humo este. Esta es munición que no nos sirve. Está agarrando una especie de tanque. Comió bala como un campeón. Y ahí se dio Birkin, me parece. Hicimos un poco de daño. Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. Terminó la cuarentena. Acá está Ned. Vamos a ver cómo se encuentra. Pinta mal, dice, ya está con un pie en el otro mundo, como dijo Ada. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Estamos en cuarentena. Vamos a usar nuestro baúl para agarrar todo lo que podamos llegar a necesitar. Y vamos a irnos por el ascensor que están Secuencia de autodestrucción iniciada. avisando. El ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Llegó a Dawon. Hacker podría haber hecho eso desde el principio y nos ahorramos tanto laburo, ¿no? Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. Podemos irnos. Por favor, dime que lo tienes. Lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, Leon. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, ¿solo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío, así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Se empezó a destruir todo. Leon le duele el alma. No creo que puedas. Ah. ¡Leina! Se fue la cura al infierno.
seguir a la nuestra. Palmó a Ned y también va a correr el mismo destino, me parece. Déjame. Calla, te tengo. No vale la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! A yo digo que en esta parte, ¿no? Que Leon queda mal y todo, que habrá usado el gancho mítico que usa en los otros Resident, ¿no? Porque o si no, no hay caso que sobreviva a una altura tan grandísima. Quedan 9 minutos 41 segundos. A ver si se está quemando todo, no se está destruyendo. Es como que se está averiando toda la zona, pero la alarma esta, que la computadora que está avisando, se ve que funciona a tope porque no se ha callado en todo el escape, ¿no? Que tenemos que hacer, la huida. Salimos de sensor. ¿Quién es? La Claire, ¿no? ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte. ¡Deprisa! Sí, hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿Leon? Leon, no te escucho bien. Olvídate de mí. Pena. Solo sal de aquí. Ay, mierda. Ya se fue, me parece. Ya se fue, me hizo falta que le diga. Minutos para la detonación. Ya estamos en 8. Ya está empezando a funcionar mal. Upa. Bueno, ahora tenemos el baúl de guerra. Como ya hice todas las modificaciones necesarias, vamos a continuar. Acá tenemos otro tipo ascensor. Ahí estoy viendo una planta. ¿Pero qué? Vamos a meterle con la minigun. Tenemos tiempo que perder. Acá hay otra. Aunque no se ve nada, le damos aleatoriamente, ¿no? Ahí dice... decía éxito, ¿no? Salida, pero se ve que no era por ahí, porque acá me está dejando y es bastante alto el lugar, ¿no? Lo que faltaba. Lo que faltaba. Vamos a rodearlo, vamos a descartar esto. Acá llegan los zombies también, pero lo vamos a obviar. Mr. X está escuchando los pasos muy cerca nuestro. Ahí lo tomó nuevamente del cuello. Hay una mini explosión. Bueno, mini explosión no, que está yendo todo al demonio. Ahí cae Leon. Y Mr. X también obtuvo lo suyo, ¿no? Tengo que conseguir.
Creo que ya nos sacamos de encima a Mr. X. Acá encontramos un enchufe. Acá hay una máquina. Calculo que lo tenemos que conectar acá. Activó la palanca. Y se está escuchando muchas explosiones hacia alrededor. Está viniendo todo abajo. Se está destruyendo mal. Y ahí aparece el gigantesco, en su última transformación, Mr. X, mostrando sus abdominales. Tiene como un brazo de fuego, ¿no? Gigante. A tirar una segadora a ver qué pasa. Está más duro y más rápido que las veces, ¿no? que nos enfrentamos. Ahí le va la granada. Es como que lo hace tropezar un poquito. Vamos a tomarnos la plantita. Y ahí en el brazo es como que hizo como un chispazo, un escopetazo. Se ve que la escopeta mucho no le resulta. Seguimos con la minigun. Vamos a darle, a ver, en el brazo me parece que le iba bien. Lo esquivamos, pero hace vibrar todo. Ahora le tiramos la segadora nuevamente en un instante. Primero le disparamos en la cara porque la minigun es como que lo destabiliza un poco. Y ahora sí, le damos en la capucha. Ya vamos a ver en el brazo también. Ahí en el brazo le hace bastante daño. Sí, el brazo es el punto débil también de Mr. X. Sigue explotando. Viene cayendo una caja que contiene también un lanzamisil. Y se ve que es obra de Ada Wong. Y bueno. Opa. Vamos a tomar una cura antes de acabar con este pibe. Ahí sin titubear le tiramos lo partimos pero a la mitad. Le hicimos una fatality como en el gran juego Mortal Kombat. 6 minutos para la llegado al nivel inferior. Llegamos justo a tiempo. Ahí vienen los muchachos y le sacamos una fotito para tener de recuerdo, ¿no? en la billetera. Ahí está llegando el tren. Tengo que salir. Sí. Tiene que escapar Leon porque lo están cascoteando por todos lados. Y justo se agarra con el brazo que le queda un poco de fuerza. Y ahí explota todo. Mr. X quedó en el olvido. Quedó fatigado el león. Pero pudo superar este gran reto. Va a echar de menos a Claire seguramente porque ya debe estar en su casa ya Claire, porque Leon le dijo que se vaya y Claire ya no estaba conectada. Ahí está hablando de Ada, ¿no? No cree que la eche de menos, yo sé, pero muy buena, ¿no? Es la actuación, el personaje de Ada Wong también. Está Sherry y está Claire, está muy contenta de haber logrado. Y cumplió porque le había dicho que iban a poder. Finalizamos con este gran juego Resident Evil 2 Remake, en la parte de Leon. Y espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado.
lo hicimos con las armas infinitas para pasarlo más ameno, ¿no? Para que no se vuelva tan tedioso. Y acá es como que quedó alguien, ¿no? Me parece que es Birkin. Ahí está nuestro gran resultado. 4 guardados. Bueno, 2 horas 44 con 24. Bueno, gente, sin más, le mando muchos saludos. Espero que sigan acompañándome. A los nuevos les doy una calurosa bienvenida. Espero que les guste toda clase de contenido que vayamos a subir. Como les digo siempre, clásicos, contemporáneos y todos los juegos que vayan saliendo a futuro también. Les mando muchos saludos y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.